Bueno, este es un ejemplo de uso de la primera ley de la termodinámica. Vamos a considerar lo siguiente. Tenemos nosotros una taza llena de café caliente. Digamos, la temperatura del café es 80 grados Celsius. La temperatura ambiente, la temperatura circundante, vamos a decir que es de 20 grados Celsius. Entonces, el problema aquí, vamos a calcular cuánto calor se requiere desprender de este sistema para que el sistema se enfríe hasta temperatura ambiente. Esto lo vamos a plantear con primera ley. ¿Cuánto calor se desprende para enfriar el café? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis utilizando la primera ley de la termodinámica de manera muy sencilla. Bueno, la primera ley de la termodinámica, como hemos comentado, es esta ecuación de aquí y representa la ley de conservación de la energía. Nos dice que todos los tipos de energía se pueden transformar en otro tipo sin ser creados ni ser destruidos. Entonces, ¿cómo se utiliza esta ecuación? Bueno, básicamente vamos a generalizar cuál es el sistema. Después de generalizar ese sistema, vamos a identificar cuáles de estas magnitudes energéticas están presentes en el sistema. Entonces, bueno, mi sistema ahora es esa taza llena con café. Entonces, lo que vamos a hacer es delimitar el sistema inicialmente. El sistema que yo quiero considerar, bueno, va a ser propiamente la taza llena de café. Este va a ser un sistema cerrado porque solamente desprende calor. Voy a asumir que no se está desprendiendo masa, que no se está evaporando. Estamos debajo del punto de ebullición del agua. Entonces es un sistema cerrado compuesto por esta taza llena de café. Entonces, si nosotros queremos analizar las magnitudes energéticas en este sistema, lo primero que hacemos es plantear la ecuación de primera ley y luego analizar de estas energías, de estos tipos de energía, cuáles están presentes en este sistema. Entonces, bueno, vamos a considerar lo siguiente. El primer término es calor. Entonces, bueno, el calor sí está presente en este sistema, de hecho lo voy a tener que calcular. Entonces, esta Q la dejo en la ecuación. El siguiente es el término de trabajo. Bueno, el trabajo se manifiesta en un sistema solamente cuando las fronteras del sistema cambian, cuando hay desplazamiento de las fronteras del sistema. Por ejemplo, existe una compresión o una expansión de un gas, o cuando se consume potencia o se libera potencia o se genera potencia. Es decir, eso es cuando hay movimiento de ejes. Por ejemplo, un ventilador consume potencia. Entonces aquí no hay movimiento de las fronteras del sistema ni hay movimiento rotatorio de ningún eje. Voy a considerar que este trabajo se elimina. La energía cinética se considera solamente cuando existe movimiento, cuando existe una porción del sistema moviéndose a cierta velocidad. Entonces también lo voy a eliminar. El cambio de energía potencial asume que hay cambio de altura. Entonces aquí no hay cambio de altura, por lo que también lo voy a eliminar. El cambio de energía interna asume que hay cambio de temperatura. Entonces, bueno, yo requiero enfriar el café hasta temperatura ambiente. Entonces, este sí lo vamos a considerar. De modo tal que la ecuación de la primera ley se va a reducir a cantidad de calor igual a cambio de energía interna. Y bueno, ya vimos que el cambio de energía interna es el tipo de energía almacenada en un cuerpo debido a su temperatura. Y esa energía se almacena ahí
con el movimiento molecular de todos los átomos que forman el sistema. Entonces, bueno, ya sabemos calcular cambio de energía interna. Esto lo vamos a escribir así. El cambio de energía interna se calcula como la masa del sistema, como la capacidad calorífica del sistema, multiplicado por el cambio de temperatura que sufre el sistema. Entonces, bueno, la masa del sistema yo la podría determinar conociendo quizás el volumen de este sistema, la densidad. La capacidad calorífica CB, recordemos que es una propiedad del sistema que nos dice qué tan fácilmente puede transferir calor. Y bueno, la diferencia de temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1, es la temperatura final que alcanza el sistema menos la temperatura inicial que alcanza el sistema. Bueno, de ahí la capacidad calorífica, aquí está definida como CB, capacidad calorífica a volumen constante. Como estamos tratando con un líquido, bueno, el CB de un líquido y el CP de un líquido, es decir, la capacidad calorífica a presión constante, son iguales porque el líquido es incompresible. Entonces, bueno, simplemente lo vamos a llamar C, que es capacidad calorífica. Es esta ecuación de aquí. Entonces, con la primera ley nosotros pudimos deducir esta ecuación, donde tenemos esta expresión para poder calcular el calor que se desprende. O en cambio, si yo conozco la cantidad de calor que se desprende o que se absorbe, yo puedo despejar T2 para poder predecir la temperatura final de este sistema. Si le ponemos números, bueno, vamos a colocarlo como datos. Asumimos que la temperatura inicial del café es 80 grados Celsius. La temperatura final es igual a la temperatura ambiente que habíamos planteado de 20 grados centígrados. Entonces vamos a calcular la cantidad de calor que hay que desprender del sistema para que este café llegue al equilibrio térmico con el ambiente. Es decir, pase de 80 a 20 grados Celsius. Y bueno, vamos a asumir lo siguiente. El tamaño usual de una taza de café es de 250 mililitros. Entonces, este va a ser el volumen del sistema. Ok, para las propiedades yo requiero la densidad para calcular la masa y requiero la capacidad calorífica del café. Y me refiero al café en estado líquido, ya la mezcla de café en estado sólido con agua. Entonces, propiamente, bueno, vamos a analizarlo así. Nosotros preparamos una taza de café con 250 mililitros de agua y muy poco café. Quizás, no sé si es café soluble, una cucharada. Si es café molido, café en grano, quizás también 1 o 2 cucharadas, que tendería a ser alrededor de 5 a 7 gramos de café. Entonces, noten que esto forma una mezcla. ¿Y qué sucede aquí? Principalmente, esta mezcla se acerca más a ser agua pura. Entonces, yo voy a asumir que las propiedades de este café ya preparado son aproximadamente igual a las propiedades del agua pura. Esta es una aproximación que se cumple de manera aproximada, valga la redundancia, y voy a asumir la densidad de esta mezcla de café es muy similar, es aproximadamente igual a la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Y la capacidad calorífica del café también voy a asumir que es muy similar a la del agua pura. Su valor es de 1 caloría por grado centígrado. Ahora, si quisiera ser muy estricto para calcular capacidades caloríficas, bueno, lo que puedo hacer aquí es calcularlas estrictamente. La densidad de la mezcla del café va a ser igual a la sumatoria de la fracción masa
de cada componente, lo voy a escribir así, sería la fracción masa del café por la densidad del café más la fracción masa del agua por densidad del agua. Ahora yo estoy asumiendo que la fracción del agua tiende a 1 porque es agua pura. Entonces, este término tiende a 1 por la densidad del agua y este término tiende a 0. Esa es la suposición que estoy haciendo aquí. Si yo lo quisiera calcular estrictamente, bueno, puedo investigar la densidad del café en estado sólido y con esta ecuación calcular la densidad de la mezcla. También se puede aplicar con capacidad calorífica. Capacidad calorífica de la mezcla sería capacidad calorífica del café por la fracción de café más la capacidad calorífica del agua por la fracción del agua. Esta sumatoria. Entonces, bueno, ya si lo desarrollo así, aquí yo solo coloqué para indicar que es una sumatoria, pero esta sería la operación. Entonces, esta es una suposición que realmente es aceptable. Entonces, si le ponemos números, bueno, yo tengo el volumen y tengo la densidad de esta mezcla de café con agua, que es muy similar a la del agua. Entonces, bueno, si la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y yo tengo 250 mililitros, entonces la masa son 250 gramos. Con la ecuación anterior, bueno, tengo que la cantidad de calor es igual al cambio en energía interna y es masa, capacidad calorífica, volumen constante por delta T, o bien masa por capacidad calorífica, delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si le ponemos números, bueno, el calor transferido por esta taza de café para que se enfríe sería la masa de ese sistema, que son 250 gramos. Esta masa se calculó como densidad por volumen. Recuerden que densidad es masa entre volumen. Si yo despejo de ahí masa, bueno, es la densidad de la sustancia por el volumen de la mezcla. 250 mililitros por 1 gramo por mililitro me da 250 gramos. Eso por una caloría por grado centígrado, que es la capacidad calorífica del agua pura, por la diferencia de temperatura, que es 20, temperatura final, menos 80, temperatura inicial. Aquí puedo sustituir en Celsius para poder cancelar este grado Celsius, no hay problema. Y este gramo cancela este otro gramo y me quedan calorías. Entonces sería el resultado de esta operación es menos 15,000 calorías. ¿Qué significa esto? Bueno, que para poder enfriar una taza con café desde 80 hasta 20 grados Celsius, se requiere extraer del sistema 15,000 calorías de energía. Es negativo porque estoy asumiendo, bueno, que esto sale del sistema. Esa cantidad de calor sale para que este café se enfríe completamente y llegue al equilibrio térmico con la temperatura ambiente que habíamos definido de 20 grados centígrados. Y esa sería la solución.